Palabra del Señor, hermanos. Y el mismo Dios de paz me santifique por completo y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Brindémosle una ofrenda de palmas al Señor. Miren, hermanos, yo siento que lo que vamos a hablar hoy tiene que cambiar nuestras vidas. Amén. Seguimos hablando de la Santa Cena. Este tema es de la Santa Cena. Amén. Pero hoy vamos a entrar a un punto en el cual les decía que la sangre que Jesús derramó, amén, no fue por gusto. Amén. En esa sangre hay encerrado un poder sobrenatural. Amén. Y el que lo entienda y lo reciba, se convierte en un hombre y una mujer sobrenatural. Amén. Vamos a entrar de lleno al tema. El contenido de la sangre. Hay dos cosas importantes que la sangre contiene, que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena o de la sangre, esas dos cosas entran a nuestra vida. Una es la luz de Dios y la otra, el amor de Dios. Pero antes de ir a esos dos puntos, quiero que leamos Levítico 17:11. Amén. Que ahí está otra de las cosas que la sangre contiene, que es la vida. Entonces son tres: la vida, la luz y el amor de Dios. Número 1 dice: porque la vida es de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando vemos la vida de los animales, entre más grande éste sea, más valiosa es su vida para llevar a cabo un sacrificio. Uno es el valor de una tórtola y otro es el valor de un buey. Entre los hombres es lo mismo. Para los paganos que sacrifican seres humanos, uno es el valor de una doncella y otro es el valor de un primogénito. Pero la sangre más valiosa es, sin lugar a dudas, la sangre del Hijo de Dios. Amén. La vida en la sangre es representada por la palabra zoe en el griego. Todo lo que respira y vive posee el zoe de Dios. Esto es la energía vital que caracteriza a todo ser viviente. No obstante, el zoe no es la naturaleza del Altísimo. Jesús nació siendo engendrado de la misma vida del Padre que poseía todo lo que es Dios, pero también poseía el zoe que venía de su madre, y esta es la vida que lo hacía un ser mortal. Filipenses 2:6 al 7, vamos a leer este pasaje y luego explico un poquito de lo que es la vida. Filipenses 2:6 al 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Algo importante, hermanos, que ustedes tienen que entender es el poder que hay en la sangre. Aquí no estamos hablando nada más de la sangre de Jesús, de la sangre de la cual participamos en el momento de la Santa Cena. Estamos hablando de la sangre en general. Amén. ¿Saben? Uno de estos días descubrí algo acerca de una cantante muy famosa que el día de hoy está como que en su apogeo, y a todo lugar la invitan para que abra conciertos, para que cierre conciertos, para que dé lo mejor. ¿Saben quién es? Se llama Lady Gaga. Y ¿saben qué? Me encontré que esta mujer es dos cosas. Una, es hermafrodita, y dos, es satánica. En un hotel en Francia encontraron en la tina que esa mujer se baña en sangre. ¿Y por qué creen que tiene tanto éxito esa mujer? ¿Por qué creen ustedes que tiene tanto éxito? Por la sangre. Porque antes de cada evento y de cada concierto sacrifica sangre. En otras palabras, sacrifica vidas, y obviamente no es a Dios, es a Satanás. Entonces el poder que está en la sangre, obviamente ya influenciando a Satanás, hace que esa mujer sea hoy por hoy una de las artistas más famosas.
Y ahí andan los patojos y las patojas cantando, Alejandro. Bien que saben, va, pero se ríen. Es una de las canciones que esta mujer canta. Amén. Y tuve la oportunidad de ver un video. El video, si ustedes ya lo han visto, el video se llama Judas. Ya lo has visto. Y en ese video le hacen una burla a la crucifixión de Jesús. Eso es lo que pasa en ese video. Y así se llama el video, se llama Judas. Y en ese video uno ve todo tipo de gente. Raros, vestidos raros. Uno no sabe si son hombres o son mujeres, no se sabe. Amén. Imagínense, esa mujer tiene el descaro de burlarse de la crucifixión de Jesús y abiertamente, públicamente. Ese video es uno de los videos más famosos que esa mujer tiene. ¿Qué le ha dado ese poder? La sangre. Imagínense, si a esa mujer la sangre derramada, yo no sé qué matará, no sé si mata animales, no sé si mata vírgenes, no sé si mata doncellas, porque los satánicos utilizan eso. La sangre que más valor tiene para los satánicos es la sangre de vírgenes y la sangre de niños. ¿Por qué? Porque es la sangre más pura. Amén. ¿Por qué creen que ven ustedes a la Virgen? ¿Han visto ustedes esa Virgen? Que de virgen no tiene nada, ha sido más violada por Satanás, saber cuántas veces. Pero ¿qué es lo que tiene abajo? ¿Escucharon eso? ¿Qué tiene abajo? Un niño. ¿Por qué? Porque cada sacrificio de niño se lo hacen a ella. Esa mujer de virgen no tiene nada, esa es una pobre diabla, como dijo alguien por ahí. Eso es. Amén. Bueno, estamos hablando entonces de sangre que utilizan los satánicos. Imagínense, si esa sangre para ellos tiene poder, ¿qué más poder o qué poder tan inmenso tiene la sangre que derramó Jesús por nosotros? ¿Saben qué incluye esa sangre? Esa sangre incluye vida. El día que ustedes dejen de participar de la comunión o de la Santa Cena, simplemente le abren la puerta a la muerte. ¿Muerte a qué? A todo. Amén. Pero bueno, veamos lo segundo que contiene la sangre. Contiene luz, la luz de Dios. Según Juan 1:3 al 5 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecerá y las tinieblas no prevalecerán en contra de ella. Miren, aquí sucedió algo. ¿Saben ustedes por qué es que nosotros tenemos este cuerpo? ¿Saben ustedes por qué es que nosotros tenemos sangre en nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe por qué tenemos? Porque nos da vida. Bueno, es parte, pero no. Originalmente, o sea, la sangre de Dios lo que contiene es la luz de Dios. La Santa Cena lo que contiene es la luz de Dios. Cuando dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios creó al hombre escuchen bien eso, imagen y semejanza. ¿De quién? De Él, ¿verdad? Pregunto, ¿será que la imagen y semejanza que Dios tiene es esta? ¿Es esa que ustedes ven ahí? ¿Es la que ustedes ven en el espejo? ¿Será esa la imagen y semejanza de Dios a la cual Él nos creó o creó al hombre? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Dios es un Dios limitado o ilimitado? ¿Este cuerpo, esta imagen es limitada o ilimitada? Entonces, ¿es la imagen de Dios este cuerpo? Dios es ilimitado. Nosotros somos limitados. Entonces, ¿somos la imagen de Dios, sí o no? No. El cuerpo que Dios le dio al hombre como imagen y semejanza era un cuerpo dentro del cual corría luz. Pero cuando el hombre pecó, ahí entró la sangre.
Ahí entraron estas pieles. Cuando la Biblia dice, y se le dieron pieles. ¿Saben qué sucedió? La luz que era nuestro cuerpo, que era un cuerpo de luz, era un cuerpo que resplandecía, se apagó y estas pieles cubrieron ese cuerpo. Pero ese cuerpo se llenó de sangre. Es por eso que la Biblia dice que ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Es por eso que es mentira que hay una virgen en el cielo tal y como es, con este cuerpo. Eso es mentira. Porque escrito está, ni sangre ni carne heredan el reino. ¿Y qué privilegio tiene esa virgen para estar en carne y sangre en el reino? Ninguno. Pero fue la madre de Dios, una sierva, nada más. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el pecado entró, nos limitó y la imagen y semejanza de Dios en nosotros se perdió. Porque si aún la mantuviéramos, ¿qué pasaría? Seríamos seres ilimitados. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que tuviera dominio sobre las aves, sobre los animales terrestres y sobre los animales del mar. ¿Tenemos dominio hoy en día sobre esos animales, sí o no? ¿Qué sucede cuando ustedes ven a un león? De lejito se ve el toro, dijo alguien por ahí, ¿va? ¿Alguien puede dominar a un león solo así por así? ¿Por qué? Porque esa imagen y esa semejanza se perdió, porque ese dominio se perdió como consecuencia de el pecado. ¿Qué les estoy dando a entender? Que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, la luz de Dios penetra nuestro ser y entonces podemos tener dominio sobre el primer animal que debemos de tener dominio. ¿Saben cuál es ese primer animal que debemos de dominar? Nosotros mismos. El hombre anda tratando de conquistar el mundo y la luna, pero es incapaz de controlarse a sí mismo. Cuando tú y yo, mis amados hermanos, nos controlemos a sí mismos, ¿saben qué va a suceder? ¿Alguien sabe qué va a suceder cuando nos controlemos a sí mismos? No saben. Cuando ustedes miren y nosotros mismos nos controlemos, se van a dar cuenta que Diego va a empezar a traer gente a la iglesia. Así como lo oyen. ¿Por qué? Porque ya tenemos dominio sobre nosotros. En otras palabras, cuando nos controlemos a nosotros mismos, no vamos a querer hacer otra cosa más que hablar. Habla. Miren, les digo algo. Cuando uno se acerca a una persona, uno va, ¿pero qué le voy a decir? Abran la boca y dejen que Dios la llene. Al principio, cuando uno se acerca, ustedes no crean que porque yo le hablé a este muchacho, yo soy la mamá de los pollitos. No, me fue difícil acercarme a hablar. No quería hablarle. Pero el Señor me dijo, vas y le hablas. Cuando rompí el hielo, ¿saben qué pasó? Le empecé a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y empezaron a brotar las palabras. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que antes de que trates de controlar a tu hijo, de que antes de que trates de dominar a tu esposo, a tu esposa, domínate a ti mismo. Y entonces verás los frutos de la luz de Dios en tu vida. Amén. Eso contiene la sangre de Dios. ¿Qué es lo que contiene? Luz. Y cuando hay luz, necesito dos, Pablo y Adolfo. Váyase para allá y me apaga la luz y Pablo me apaga esas dos luces cuando yo les diga. Se van a dar cuenta ustedes de algo. Las dos me apagan juntas. Cuento tres y las apagan. No quiero gritones, por favor. Y cuiden sus carteras, son bromas. Una, dos y tres, apáguenlas. ¿Ven ustedes algo ahorita? Bueno, excepto por esta lucecita, ¿va? ¿Ven algo? Solo la sombra. Bueno, Pablo, vean ustedes esto. Y Adolfo, cuento tres y las encienden. Una, dos, tres, enciéndanlas. Pregunto algo. ¿Vieron en algún momento ustedes la oposición de las tinieblas cuando se encendió la luz? ¿Hubo oposición de las tinieblas? ¿Por qué? Las tinieblas se pusieron a pelear y vieron ustedes los focos que encendían y no encendían. ¿Vieron ustedes eso? ¿Por qué no lo vieron? Sí, así es simple.
Porque cuando la luz llega, simple y sencillamente, las tinieblas se van. ¿Qué les estoy dando a entender? Siéntense, muchachos, gracias. ¿Qué les estoy dando a entender con eso? De que porque somos miedosos no llevamos la luz. Y cuando ustedes vayan y lleven la luz, no van a encontrar oposición. Así de simple. ¿Saben qué sentí yo hoy con este hombre? Yo sentí que ese hombre, y se lo dije, tú estabas esperando que alguien te viniera a hablar. Sí, me dijo. ¿Eso estaba esperando? ¿Que alguien le llegara a hablar? Y hay gente, hermanos, en esta vida, tal vez sus propios vecinos, tal vez sus propios amigos, que solo están esperando que ustedes les lleguen a hablar. Pero como tengo miedo, entonces las tinieblas siguen reinando en esos lugares. ¿Por qué? Porque ustedes no son capaces de llevar la luz. Por eso les puse el ejemplo. ¿Vieron ustedes que las tinieblas opusieran resistencia? No. Entonces llevan ustedes la luz y eso es automático. Llevan la luz y las tinieblas se van. No hay resistencia, no oponen resistencia. Entonces me atrevo a pensar que hay más tinieblas aquí adentro que las que hay afuera. Hay más tinieblas en el corazón entenebrecido del hombre que allá afuera. Que la gente, que yo estoy seguro que hay gente que está esperando que tú le vayas a hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando participas de la sangre, del vino, de la Santa Cena? La luz entra en ti y las tinieblas que han estado habitando en tu vida, ¿qué sucede? Lo mismo que hicimos ahorita. Las tinieblas automáticamente se van. Pero cuando no queremos participar de la Santa Cena, ¿qué estamos diciendo? Entendiendo esto. No, las tinieblas que yo tengo me gustan y ahí déjenlas. Amén. Otra cosa importante que hay en la sangre, el amor de Dios. Juan 13:35. Pero antes de leer Juan 13:35, les voy a leer algo aún relacionado con la luz. Escuchen esto. La vida de Dios es la luz líquida que corre por las venas de Jesús. Y esta luz es visible en el mundo espiritual y tremendamente temida por las tinieblas. La luz en la sangre de Jesús es lo que transforma el ámbito espiritual y quita toda fuerza del diablo. Escuchen esto. La oscuridad, que es el medio en el que opera Satanás y sus huestes, carece de sustancia. Su definición por excelencia es, o sea, tinieblas u oscuridad, es la ausencia de luz. Cuando encendemos una luz, las tinieblas dejan automáticamente de existir. Así como los peces necesitan del agua para vivir, el diablo necesita de tinieblas para subsistir. Exponer al diablo a la luz de Dios es lo mismo que sacar un pez del agua. Pierde su fuerza hasta que muere, o en el caso del diablo, este cae derrotado. ¿Amén? ¿Me entendieron? ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Miren, a veces era bien bandido. Por eso, si tienen peces en su casa, cuando yo llegue, aléjenlos de mí. ¿Saben por qué? Porque yo hacía algo. Cuando yo llegaba a las casas que tenían peces, cuando no había nadie, me gustaba meter la mano y sacarlos. Gracias a Dios nunca se dieron cuenta. Pero con los míos no hago eso. Amén. Solo con los de otra gente. Amén. ¿Por qué les digo eso, hermano? Porque Satanás es así. ¿Cuál es el lugar o la atmósfera por excelencia para trabajar de Satanás? ¿No me entendieron? Las tinieblas. Pero escúchenme esto. Las tinieblas es la atmósfera por excelencia de Satanás para trabajar. En donde no hay luz, ahí está Satanás, escuchen bien, trabajando. Ahora pregunto, ¿qué tanta luz hay en ti? ¿Ya me entendieron la pregunta? ¿Qué tanta luz hay en nosotros? ¿Qué tanta luz hay aquí? Ahorita está como entenebrecido, pastor. Excelente. Ahí está Satanás trabajando.
Ahí está Satanás, tal vez metiéndote pensamientos, ¿y para qué vine? Mejor me voy a quedar en mi casa. ¿Por qué? Porque estás manifestando las tinieblas que aún hay en ti. Entonces Satanás sigue trabajando en tu vida. Por eso creo que me decía el Señor lo que hicimos, que has creído las mentiras de Satanás y te has acomodado a creer de que tú no puedes. ¿No será que en esa área hay tinieblas de creer que tú no puedes, que todos los demás sí pueden, pero yo no, yo no? Entonces, hay de aquel que consiga locura, deje que las tinieblas lo sigan gobernando. ¿Por qué? Porque las tinieblas tienen un gobernador y es Satanás. Y ya lo dice el libro de Génesis, que en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, si en tu corazón hay tinieblas, te gobierna Satanás. Y esas tinieblas van a hacer que delante de ti se abran abismos y vas a ir de hoyo en hoyo, de hueco en hueco. ¿Y quién te va a sacar? Solo esto, la luz de Dios, el poder que está encerrado en la Santa Cena. Miren, hermanos, hoy, mientras escribía esto, meditaba lo siguiente. Pensaba en que en la vida hay momentos de situaciones difíciles. Hay momentos en los cuales tenemos que hacer algo y no nos animamos, ¿sí o no? El Señor me decía, cuando te sientas así, antes de ir, participa en la Santa Cena. Eso te va a dar luz. Lo primero que vimos, vida. Y lo tercero que vamos a ver, amor. Y con esas tres cosas que ustedes y yo tengamos y las tengamos firmes, sin mentira, yo he visto hombres mucho más grandes que yo que con un simple abrazo han quedado arrodillados delante de mí. ¿Por qué? Porque no voy a abrazarlos con mis brazos, voy a abrazarlos en el amor de Jesús. Y esos hombres caen arrodillados llorando. Pero lo primero que pensamos, pero ¿cómo lo voy a ir a abrazar si para empezar ni siquiera lo alcanzo? Aunque sea en la barriga, abrácenlos. Que sea sóbenlos así. ¿Por qué? Porque no es el abrazo, es Dios en ustedes. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, con todo su corazón. ¿Me están entendiendo entonces qué es lo esencial, cuál es la esencia de participar de la Santa Cena? Amén. Es vida, luz y amor de Dios. Dice la Biblia en Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cómo entonces conozco que soy discípulo de Dios? Cuando amo. Ah, pero ahí está hablando de amar solo al prójimo, pastor. No. Ahí está hablando de amar a la familia. Tampoco. Ahí está hablando, dice, de amarse los unos a los otros. Ya basta, hermanos, de amar a quien nos conviene. Claro, ya basta de amar a quien queremos. Ya basta de ser divisiones. A este sí le doy mi amor, pero a este no. La Biblia dice que aún a nuestros enemigos hay que amarlos. Porque dice la Biblia, haciendo eso, es como que pusiéramos carbones encendidos en su pecho o sobre su cabeza. Dice. La gente se va a quedar desconcertada, pero todo lo que le he hecho, y todavía así me ama. Pero ¿qué es lo que el mundo y el sistema del mundo nos enseña? Amar a quien nos conviene. Amar a quien o a aquel de cual sabemos que podemos recibir algo. Pero aquel que no puede darme nada, ese no. Ese no es el amor de Dios. ¿Creen ustedes que cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, que estamos hablando de la Santa Cena, ¿creen ustedes que el propósito de la Santa Cena es como lo han marcado muchas iglesias? Dicen, bueno, yo estuve en una iglesia en la cual pasaban con la Santa Cena, todos de pie. Pasaban, imagínense esto, miraban a una pareja o cualquier persona, lo primero que le decían es, ¿está usted casado? No, entonces usted no puede. Sigan con la otra. ¿Está usted, tiene privilegios en la iglesia?
No, entonces usted tampoco puede. ¿Está usted bautizado? No, usted tampoco puede. ¿Usa usted pantalón? No, entonces usted tampoco puede. Nadie podía participar de la Santa Cena ahí. Yo les aseguro que si hubieran dicho que si los pecadores tampoco participábamos de la Santa Cena, ni el pastor toma Santa Cena. Entonces condicionaban el acto de Santa Cena. Y la Santa Cena es la muerte de Jesús. ¿Jesús murió así, condicionando a la gente? Jesús murió por aquellas mujeres que dijo, bueno, yo voy a morir solo por las mujeres que usen falda hasta el ojo del pie y que se cubran acá y acá y que solo enseñen la cara. ¿Por esa gente murió Jesús? Sí, bien murió por ellos, pero no solo por ellos. Claro, Jesús murió sin hacer excepción de personas. Jesús muriendo y un ladrón a la par, que era uno de los peores. Yo me imagino que si le hubieran puesto nombre se llamaría Smiley, porque era uno de los peores. Y aún ahí lo salvó. Murió por él también. Y por el otro pastor, el que estaba a la par, también por ese, pero ese no quiso recibir la muerte de Jesús. Amén. ¿No será que hoy aquí está la cruz del Señor y nosotros somos los ladrones a su costado? ¿Somos los peores de la colonia? Yo, pastor, miren, la colonia, gracias a Dios que el Señor los rescató a ustedes, porque si ustedes eran en el mundo, la colonia fuera mucho peor de lo que es hoy. Así que no se hagan la ilusión de que es que yo soy, ustedes eran los peores de la colonia. Pero pastor, si yo no mato, sí, pero eran orgullosos. Pero pastor, si yo no, pues sí, pero eran tímidos. Amén. Qué serios están, hermanos. Puro defensa rojo, ¿va? Al hueso de una vez. Amén. Bueno, entonces, mis amados hermanos, aquí no hay pero que valga. Amén. Aquí, o amamos o no amamos, así de simple. Es que yo medio amo, es que medio quiero empezar a amar. Ya les decía así una mala palabra, no, tranquilo. Tonterías, hermano, son puros cuentos. O amamos o no amamos. Yo quisiera que todos fueran del real, pero es imposible. Amén. Pero lo que yo sí sé que es posible es que todos logremos amar a Dios. Y que con ese amor que Dios nos ama, amemos. Amén. ¿Pero a quién? Miren, muchas veces hay que amar a la gente que según nosotros menos se lo merece. ¿Saben quiénes son por excelencia unos que la Biblia muestra que necesitan amor y están gritando, están diciendo, ámenme, ámenme? ¿Saben quiénes son? Los orgullosos. Dice la Biblia en la versión al día, esa versión me encanta, dice que el ensobrecido o el orgulloso demuestra que tiene su corazón destrozado, despedazado. Entonces, por cuanto tiene un corazón destrozado, se presenta con una fachada de orgullo. Y sinceramente, aquí entre nos, nadie lo va a saber. Vamos a ponerle pausa a la prédica. No, son bromas. Aquí entre nos, ¿a quién le cae bien la gente orgullosa? Levánteme la mano. ¿Va que caen mal? Sinceramente caen mal. Pero la Biblia dice que la gente orgullosa está gritando que los amemos. Qué duro, hermanos, poder amar a una gente orgullosa. Pero es un mandato. Y eso solamente se consigue cuando participamos de la Santa Cena y dejamos que su sangre nos penetre y nos cambie. Vamos a poder amar sin condición. Pero es que en el pasado me dijo esto, esto y esto y esto. Deja que la sangre de Cristo te penetre. Y me vas a contar a ver si no Dios restaura lo imposible. ¿Amén? ¿Quieren ustedes sentir ese amor? Bueno, empiecen a amar ya. No esperen, hasta que lo sienta voy a amar. Entonces nunca lo van a sentir. No condicionemos a Dios. ¿Amén? Hebreos, capítulo 12, versículo 24.
Amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ya la sangre rociada que hablaba de la misericordia, en un mensaje mejor, más lleno de gracia que la sangre de Abel. Amén. La cual clamaba por venganza. Habla sobre la sangre de Abel y la sangre de Jesús. Ustedes saben que el primer derramamiento de sangre humana fue la sangre de Abel. Amén. Abel es hasta cierto punto como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue derramada su sangre. Amén. Y fue un sacrificio. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy la sangre de Abel, escuchen bien eso, ¿qué es lo que está clamando justicia? ¿Abel o su sangre? ¿Se dan cuenta el poder que hay en la sangre? Uy, miren, todos aquellos, esas no van a poder contarla a menos que se arrepientan, que han derramado sangre, uy, no sabe qué les espera. Si no se arrepienten, el derramar sangre no es nada más, hermanos. Todos aquellos hombres y mujeres que han derramado sangre, ay Dios, van a ser el postre del diablo, creo yo. Amén. Si no se arrepienten, no quiero que me cuenten qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la sangre derramada, aún haya sido el peor hombre, clama justicia. Y también cuidado con todo aquel o toda aquella que haga llorar a alguien por una injusticia. ¿Por qué? Porque esas lágrimas, dice la Biblia, que Dios las toma, son tomadas en un redoma por ángeles, y cuando lleguemos allá, esas lágrimas también, el Señor sabe por qué fueron derramadas. Y esas lágrimas también piden justicia. Así que cuidado con andar tomando cosas que no les pertenecen, porque hay gente que llora. Hay un rótulo, yo sé que ustedes lo han visto en la calle, de un niño que tiene abrazado a un señor, y el letrero dice: toda bala que tú lanzas al aire siempre da en el corazón, dice. ¿Por qué creen eso? Pobre el cristiano que le caiga, se lo mató. Amén. Pero pastor, yo no tengo pistola. Bueno, toda palabra que tú lanzas mal lanzada también da en el corazón. Hoy es un día, siento de parte del Señor, para que le pidas perdón y te arrepientas por las palabras que has lanzado, por las palabras que has dicho. Miren, hermanos, sinceramente, cuando nosotros nos enojamos, entonces ahí nos conocen. Hay algunos que dicen: hoy vas a saber cuál es mi apellido. Soy de Torreviarte. Yo soy a puro Hernández, dicen, la familia Hernández. Amén. Cuando uno está enojado, hermano, ¿saben qué sucede? Cuando uno está enojado, dice todo lo que se ha guardado por años. Es por eso que la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja y empieza a sacar serpientes, ratas, cucarachas, todo por la boca, con cada palabra que dice, está diciendo toda la amargura que hay en el corazón. Y eso también va a ser contado por justicia. ¿Por qué? Porque muchos con esas palabras han echado iniquidad sobre los hermanos. Y hay de aquel que eche iniquidad sobre alguien. Así que mejor guarden sus labios. Por eso escrito está, que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Amén. Pero hay algo importantísimo que al fin llegué. A ver, yo sé que ustedes son pilas. ¿Se acuerdan de la obra que hicimos acá? ¿Se dieron cuenta que había un pilas ahí? Amén. Bueno, ustedes también son pilas. En este punto del poder de la sangre, vamos a hablar de un tema muy importante y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que habíamos ignorado. Estamos hablando obviamente de la sangre de Jesús. Amén. Que por la fe en nosotros se convierte en el acto de la Santa Cena. Amén. Pregunto, ayúdenme por favor, porque yo ya no me acuerdo. Cuando Jesús derramó sangre, ¿de dónde la derramó? ¿De dónde salía esa sangre que él estaba derramando? Ahí está, de su cuerpo. Ahora ayúdenme, menciónenme
las partes de su cuerpo de donde ustedes creen o de donde ustedes han leído que brotó sangre, que salió sangre. Tranquilos, 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 tranquilos. No se me emocionen. Yo sé que ustedes saben, por eso son pilas. A ver, número 1. La cabeza, las manos, los pies, los costados, la espalda. ¿Algún otro lugar? Todo el cuerpo. ¿Amén? ¿Eso es cierto o es mentira? Es cierto. Pero hay una enseñanza muy bonita. Yo estaba que me picaba la lengua por hablarles de eso. Hoy voy a entrar nada más porque tengo que explicarles cada una de las partes de donde le salió sangre. Amén. Hoy vamos a hablar de una nada más. Ya estamos acá, de la sangre que le brotó de la frente. Amén. ¿Por qué? Porque cada sangre que brotó de un lugar en específico no brotó solo así por así. Brotó con un fin, brotó con un propósito. Amén. Y el Señor me decía mientras meditaba y escribía que les dijera a ustedes, obviamente esto va a ser conforme vayamos trasladando todo el conocimiento de cada una de las partes. La Biblia muestra que fueron 7 partes de las cuales le salió sangre de su cuerpo. Entonces, cuando nosotros tengamos el entendimiento, hoy vamos a ver uno nada más, que es la sangre de su frente, que cuando tengamos el vino y el pan, lo hagamos con entendimiento. Y si hay algo, o sea, si necesitamos apelar, o sea, por base al conocimiento, a la sangre de la frente de Jesús, que igual es la sangre de Él, entonces que apelemos a esa sangre. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Ya con conocimiento, la próxima vez, si ustedes se van a dar cuenta que algo de lo que está abajo les está estorbando, entonces ya saben, Señor, yo apelo hoy a la sangre que brotó de tu frente y creo que cuando este vino penetre mi cuerpo, todos estos sentimientos o estas emociones o esta angustia de mi alma desaparecen. Amén. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren entender, que cuando tengamos el vino y el pan, que no es nada más de participar de ella, orar, pedir perdón de pecados y ya, eso es muy poquito. Imagínense que solo para eso hubiera muerto Jesús. Creo que mejor hubiéramos matado a un carnero, ¿no? Y no a Jesús. Mejor nos siguiera predicando que antes de haber muerto. Pero Dios tenía un propósito. Amén. Bueno, Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Estamos hablando ya de el poder de la sangre. El poder que está encerrado en la sangre. Entonces, ¿cuál fue el agrado del Padre? Que en Jesús habitara toda la plenitud. En otras palabras, que en él habitara todo. Amén. Ya vamos a llegar a donde ustedes quieren que lleguemos. En la sangre de Jesús está contenida toda la autoridad de Dios. Es una sangre que habla de su victoria, que le recuerda al diablo cómo el sacrificio de Jesús desató el poder de Dios, escuchen esto, sobre todo el infierno, arrebatándole al diablo las llaves de la autoridad sobre la tierra y sobre los hombres. Miren esto. Mientras les explico, busquemos Apocalipsis 1, 17 y 18. Este mundo, este sistema, tiene un gobernador. Amén. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Satanás es quien gobierna el sistema del mundo. Amén. Y la Biblia dice que también gobierna a aquellos hombres que le tienen miedo a la muerte. Amén. Pero la Biblia nos muestra que con el sacrificio, con el poder que está en la sangre, ¿qué sucedió? Jesús le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Le quitó el dominio que tenía sobre la gente que está en el mundo, amén, como también a la muerte. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La Biblia dice que el que está en Cristo es necesario que muera. ¿Cuántas veces dice? Una sola vez, dice.
Amén. ¿Por qué? Por el poder de la sangre. Apocalipsis 1, 17 al 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, escuchen esto: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del sepulcro? Jesús. Pregunto, hermanos, ¿para qué les sirven a ustedes las llaves? ¿Escucharon bien eso? ¿Para qué les sirven las llaves? Vengo algo sordo hoy, hermanos, no escucho. ¿Para qué les sirven las llaves? Ya empiezo a escuchar. ¿Para qué les sirven las llaves? Falta un oído. Última vez. ¿Para qué sirven las llaves? ¿Se les quedó grabado? ¿Para qué sirven las llaves? Repítanmelo pues. ¿Para qué sirven las llaves? Conste pues que ustedes saben para qué sirven las llaves. Esas llaves, ¿en dónde están encerradas? Acá. En el poder de la sangre. ¿Qué van a abrir y qué van a cerrar? Según la Biblia dice, la muerte y el Hades. Aquí voy a ir tranquilo porque necesito que me entiendan. Cuando ustedes participan de la Santa Cena, por la sangre, automáticamente y por la fe, el poder de Dios se desata. Pero ¿para qué sirve la Santa Cena? Como figura de llave. ¿Para qué sirve? Ya vieron que ya se les olvidó, por eso les dije que pusieran a gritar. Está, para abrir y cerrar. Repítanlo una vez, ¿para qué sirve? Para abrir y cerrar. Va, que no se les vuelva a olvidar, pues, porque les voy a preguntar. Entonces, la Santa Cena, por medio del poder de la sangre, amén, ¿en qué se convierte? En una llave que sirve para abrir y cerrar. Para abrir y cerrar. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres abrir tú? ¿Qué quieres cerrar? ¿Para qué abren ustedes cuando llegan a una puerta? ¿Para qué la abren? Ahí está, ojo. ¿Y para qué la cierran? O para cubrirse, según va, porque si están adentro, para guardarse. Pero si van a salir, para que quede guardado lo que está dentro, ¿sí o no? Amén. Entonces yo quiero preguntar, si ya más o menos me van entendiendo que el poder de la sangre hace que nosotros podamos abrir y cerrar lo imposible. La pregunta es, entiéndanme en el sentido espiritual y en el sentido terrenal, literal y material. Amén. Pregunto pues, a ver quién se anima. ¿Qué quieres abrir? Sí, pero póngale nombre a esas puertas. Póngale nombre a esas bendiciones. Casas, carros, sueldos, puntos, banco. ¿Ya? ¿Quieres abrir clientes? ¿Qué más quieres abrir? Trabajo. ¿Qué más quieres abrir? Negocios. ¿Qué más quieres abrir? Fe, viajes. ¿Qué más? Prosperidad. ¿Qué más? Vivos los quiero, dijo alguien. ¿Ah? Metas. ¿Qué más? Salud. Saludos. ¿Qué más? ¿Qué más quieren abrir, hermanos? Ayúdenme. Inteligencia, sabiduría. Tienen las llaves. Abran. ¿Ya me entendieron lo que les estoy diciendo? Ese poder está encerrado ¿en dónde? En la Santa Cena. Participen ustedes de la Santa Cena y en fe díganle, Señor, yo abro una casa. Yo abro un carro. Yo abro esta enfermedad. O yo cierro. O le cierro la puerta a la enfermedad. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué sirve el poder de la Santa Cena? ¿Para qué sirve el poder de la Santa Cena? ¿Qué quieren cerrar ahora? Pobreza, enfermedad, miedos, dolores, tristezas, egoísmo, chismes, orgullo, vanidad, miedo,
rencor, hipocresía. Al Barcelona. No es. ¿Quieren cerrar? Cierren. Ahí está el poder. ¿Se dan cuenta lo que estamos perdiendo por lentos? ¿Cuántas veces les dije yo que deberíamos de participar de la Santa Cena según la Biblia? ¿Lo han estado haciendo? Entonces, tienen las llaves, pero no las quieren tomar. Por eso les dije, bendiciones espirituales y terrenales. Amén. Miren, mejor no les digo esto, si no los patojos se van a aprovechar de eso. Pero bueno, más adelante, aunque sí se los voy a decir más adelante dentro del tema. Pero entonces dice la Biblia que el poder de la Santa Cena o el poder de la sangre hace que podamos abrir y cerrar lo imposible. Aquello que tú crees, pero yo poder tener tal vez, imaginémonos, yo tener una santa fe. Pero si yo, una cucarachita, si mucho a eso aspiro. Entonces tu llave es una llave chiquitita. Amén. ¿Me están entendiendo? No se trata nada más de orar, hermanos. Hay que apelar a la sangre. Si la sangre de Abel clama justicia, ¿qué creen ustedes que clama la sangre de Jesús? Clama dos cosas. Escrito está que Él vino para darnos y ustedes no tengan miedo, hombre. Él vino para darnos dos cosas y abundancia. Vida y abundancia. Eso vino a darnos Él. ¿Por medio de qué? De su sangre. ¿Se dan cuenta todo lo que está encerrado en la participación de la Santa Cena? Y es todo lo que ustedes están perdiendo cuando la rechazan. Por lentos. Amén. O por falta de conocimiento. El consejo que yo les doy a mis amados hermanos es el siguiente. Ya ustedes me dijeron algunas de las cosas que quieren abrir y otras que quieren cerrar. Vayan a sus casas y háganlo. Amén. Y créanlo, Señor, bueno, yo quiero abrir esto, Señor. Sean específicos. No vayan, Señor, yo quiero bendiciones. Vaya, les va a decir Dios te bendiga, les va a decir. No, sean específicos. Amén. Y participen de la Santa Cena. Porque la Santa Cena es la llave para abrir y para cerrar lo imposible. Es por eso que muchos creen que tienen, no es que yo poder tener esto. Si para que yo tenga eso, necesito saber cuánto tiempo, saber cuánto dinero. Jueces 6:20. Miren, hermanos, por lo menos tenemos acá 31 principios de liderazgo. Amén. Todos están encerrados dentro de lo que es la vida de Gedeón. Amén. Y pidámosle al Señor que con su ayuda podamos llegar a esos 31 porque apenas vamos por el 9. Jueces 6:20. Escuchen, el 9 punto de liderazgo como líderes en base a lo que es Gedeón es un hombre obediente que no cuestiona las órdenes del Señor. Entonces, un líder, ¿quién es un líder? Un líder es un hombre o una mujer obedientes. Escuchen esto, que no cuestionan las órdenes del Señor. ¿Ya están ahí en Jueces capítulo 6, versículo 20? Dice la palabra del Señor: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y luego dice, y él lo hizo así. Amén. Miren esas palabras, mis amados hermanos, con las cuales termina el versículo 20 del capítulo 6 de Jueces. Dice, y él, dice, lo hizo así. ¿Se recuerdan el día sábado cuando hablábamos de la oración de Jabes? ¿Se recuerdan que dice la Biblia que Jabes invocó al Señor? Amén.
Y luego tuvo un proceso en el cual él pedía que lo libraran de sus enemigos, que ensanchara su tierra. Amén. Y por último, ¿qué fue lo que terminó diciendo? Y Dios le dio todo lo que pidió. Amén. Y en este versículo es algo similar porque dice, y él lo hizo así. Mis amados hermanos, miren, si nosotros pudiéramos entender que en el liderazgo hay momentos en los cuales no es tiempo de hacer lo que queremos, sino en el liderazgo normalmente es tiempo de hacer lo que debemos. Amén. Les voy a hacer una pregunta. Levánteme la mano quienes consideran que tienen la capacidad de poder ser líderes. O sea, todos tenemos esa capacidad para poder ser líderes. Amén. Pero en el liderazgo, hermanos, empieza a marcarse algo importante. Que ya cuando uno pasa a ser líder, uno no puede vivir haciendo todo lo que quiere. ¿O sí? Ayúdenme. ¿Por qué creen que uno no puede hacer todo lo que quiere? Ajá. Uno dice porque es como que violáramos una ley. Porque hay ojos que nos están viendo, amén. Y siempre, hermanos, viene gente detrás de nosotros. Entonces, ¿por qué es que no podemos hacer siempre como líderes lo que nosotros queremos? O como lo dicen por ahí, lo que nos venga en gana. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos míos, normalmente pasa esto y ustedes tienen que aprender esto que les voy a decir ahorita. ¿Saben qué es lo que normalmente pasa? Que cuando hay un líder, normalmente al líder siempre se le tiene muy en alto. Pero cuando el líder cae, ¿qué es lo que sucede? Hay un montón de gente que cae juntamente con él. ¿Sí o no? Conocí una congregación allá en la zona 6 en donde el pastor tuvo un problema por ahí y la iglesia se dividió. Luego resulta que algunos se quedaron con él y otros, los que se fueron, no tenían pastor, pero tampoco querían regresar con el que era su pastor. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque miren, como líderes, ustedes tienen que empezar a verse como líderes. Pregunto, ¿será lo mismo un líder a un seguidor? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? El líder, cuando ve que hay problemas, ¿qué hace el líder? ¿Qué hace el líder cuando ve que hay problemas? ¿Sale huyendo? Exacto, los enfrenta, amén. Pero el que no es un líder, ¿qué es lo que sucede? ¿Saben qué es lo que sucede? Se va buscando a quién seguir. ¿Sí o no? Y eso, mis amados hermanos, lo que yo no quiero que suceda en nuestras vidas. Miren, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y cuando les he hablado les he dicho, miren hermanos, si el día de mañana, por alguna u otra razón, ustedes tuvieran que partir de la congregación porque salen del país o porque salen del departamento o yo qué sé, ¿saben qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Que vayan y se presenten como líderes. Pero no de decir, bueno, me voy a ir a buscar una iglesia y me voy a presentar como yo soy un líder. No, que ustedes empiecen a levantar, que ustedes empiecen a edificar algo. ¿Y en base a qué? A que ustedes tienen la capacidad para poder hacerlo. Amén. Porque si no, imagínense, mis amados hermanos, el día de mañana resulta que ustedes salen como líderes de acá. Pero por una u otra razón tienen que partir de la congregación y otra vez, ¿qué van a hacer? ¿A buscar otra iglesia? ¿Por qué no predicar ustedes la palabra? ¿Por qué no buscar ustedes seguidores? Pregunto, para que vean de dónde estoy sacando lo que les estoy diciendo. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué sucedió con los discípulos? ¿Seguros? Cuando Jesús se fue al cielo, algunos se encerraron. Otros volvieron a hacer lo que hacían antes. ¿Cómo encontró Jesús a un par por ahí? A Pedro y a alguien más. ¿Cómo los encontró? Pescando. Haciendo lo que antes hacían. Volvieron a lo mismo. Y hasta después que ya estuvo Matías, el 12º apóstol una vez más, ¿qué empezaron a hacer? Volvieron a predicar.
Pero en lo que yo me quiero enfocar es a lo siguiente, hermanos. Si ustedes no crecen, si no desarrollan un liderazgo, cuando el Señor les quite al líder que han ustedes escogido o que han reconocido, ¿saben qué va a suceder? Muchos van a volver a lo mismo. ¿Y ahora? ¿A dónde me congrego? ¿Y ahora? ¿O será que vuelvo a la iglesia en donde estaba? ¿Creen ustedes que ese es el propósito que Dios quiere para ustedes? Si Dios los está capacitando como líderes, es para que ustedes tomen las decisiones como las tomaron los apóstoles después de que Jesús ya no estaba, después de que salieron del encierro. ¿Y cuál fue? Seguir predicando el evangelio. Amén. Entonces, por eso es que, mis amados hermanos, yo quiero esforzarme por ustedes para que ustedes logren desarrollar ese liderazgo. Y si en algún día sucede algo o acontece algo, como les voy a repetir, por lo cual tengamos que separarnos, pues gloria a Dios. Yo me quedo con la convicción de que logré formar líderes. Amén. Y que esos líderes van a seguir formando líderes. Miren esto, hermano, escuchen esto. El proceso en el cual estamos nosotros con este cuadrito de la escuela de líderes es un proceso que el Señor pues de una u otra forma me dio la gracia para poder desarrollarlo. Amén. Pero es un proceso en el cual tarde o temprano ustedes van a tener que tener algo similar. ¿Saben por qué? Me decían los hermanos de la zona 6 el día domingo, ayer, cuando vieron este cuadro. Ay, pastor, me dice, ¿cómo nos hace de falta eso? ¿Sabe por qué? Porque miren, me dice, aprendimos un montón de cosas. ¿Y saben qué es lo que a mí me llena? Que no se las enseñé yo, sino las aprendieron ellos solos haciendo las tareas. Y me decía la hermana Beatriz, ay, pastor, pero las tareas que estaba dejando ya de último. Ay, Dios, le digo, espérese, le digo, los hermanos de aquí no saben lo que les viene. Ahorita, mis amados hermanos, ustedes me están entregando una hojita, 2 hojitas, así. Espérense. Y les digo algo, ya se han presentado algunos casitos por ahí que ya no quieren seguir. Y apenas estamos en la 3ª semana, hermano. Hay otros que pues yo creo que desde la primera tuvieron miedo y están anotados ahí, pero ya no están. Amén. Y al final recuérdense que como yo les dije, si logramos sacar solamente uno de todos los que están ahí, los otros 22 van a tener que volver a empezar. Porque como se los decía la semana pasada, ¿cómo empezamos? ¿Empezamos todos juntos o alguien empezó adelante y otro atrás? Empezamos todos juntos. Y como lo hablábamos, ¿verdad? Los que tienen una manzana amarilla, ¿qué fue lo que hicieron? Dieron un paso hacia el frente. Los que tienen 2, dieron 2 pasos. Los que no tienen nada, se quedaron parados. Los que tienen una roja, dieron 1 hacia atrás. Y los que tienen 2, dieron, o sea, van caminando también, pero van para atrás. Amén. Miren, esto es como cuando han visto ustedes a veces las películas en las cuales hacen la fila de soldados. Y luego el comandante pasa y hace una pregunta. Los que quieran ir a la guerra, que den un paso al frente. ¿Y qué sucede? ¿Todos dan el paso al frente? Siempre hay algunos que se quedan. Amén. Pero díganme ustedes, ¿quiénes? Escúchenme la pregunta. Cuando se hace esa pregunta dicen, los que quieran ir a la guerra den un paso al frente. ¿Quiénes marcaron la diferencia? Para mí, o sea, desde mi punto de vista, que los que marcaron la diferencia fueron los que no dieron el paso. Porque los que dieron el paso hicieron lo que dijo el que les habló. Pero los que no dieron el paso hicieron lo que ellos querían. Amén. ¿Por qué? ¿De dónde sale todo esto, hermanos? Porque el punto que estamos viendo es que un hombre obediente no cuestiona las órdenes del Señor. Un líder tiene que ser un hombre y una mujer obediente, y hay veces que Dios nos dice, haz esto, y si no lo hacemos, ¿somos obedientes? ¿Y podemos llegar a ser líderes así? ¿Podemos o no podemos? Mis amados hermanos, miren, de una u otra forma se puede llegar a ser, pero en el camino van a parar avergonzados. Miren, ¿en qué año estamos? 2012, ¿verdad? Hace 2 años, un hombre, si ustedes saben quién es, pues lo van a identificar, si no, pues mucho gusto.
en una de sus declaraciones votó a favor de Irak y rechazó a Israel. ¿Ya tienen idea de quiénes estoy hablando? Es un presidente. ¿Manda? No. ¿Y saben qué pasó? La Biblia dice que el Señor bendecirá a los que bendigan a Israel, a los que oren por la paz de Israel, pero que también maldecirá a los que maldigan a Israel. ¿Saben por qué Guatemala es un país bendito? Porque en 1948, cuando se dictó que Israel quería ser una nación, había un presidente de apellido Granados y votó a favor de la nación de Israel. Amén. Y por eso Guatemala es un país hasta el día de hoy bendito. Pero ¿qué sucedió con este líder del cual les estoy hablando? Que hace 2 años maldijo a Israel y ¿saben qué le sucedió? Así como lo oyen, le cayó cáncer en los testículos. Y han dictado sentencia que a ese hombre le quedan 2 años de vida. ¿Es un líder o no es un líder? Es un líder. Entonces, si uno no obedece igual, puede llegar a ser un líder, pero tarde o temprano se va a enfrentar con aquel al cual desobedeció y le va a cobrar la factura. Amén. Mis amados hermanos, miren, cuando nosotros nos metemos a una academia de liderazgo, sobre todo cuando se trata de la iglesia, ¿saben qué sucede? A veces muchos dudan, a veces algunos otros no quieren. Y miren, hermanos, imagínense qué hubieran hecho ustedes si decimos, vamos a abrir la escuela de liderazgo, pero vamos a cobrar 100 quetzales de mensualidad. Díganme, ¿quién se mete? ¿Quién se mete? 1, 2, 3, pero 4, pero no se meten todos. ¿Por qué? 100 quetzales va a cobrar el pastor, ¿y eso para qué me va a servir a mí? Sin darse cuenta, hermanos, que con estas, si lo quieren ver así hasta ahorita, simples tareas, ustedes están aprendiendo cosas solitos, cosas que nadie se las está predicando, el mismo Señor se las está revelando. Amén. Bueno, ¿y por qué ahí no pagamos los 100 quetzales? Porque tenemos la idea y la mentalidad que eso no nos sirve para nada, sin darse cuenta que esto es lo que más les va a servir. ¿Por qué? Porque esto está promoviendo que ustedes lean la Biblia, que ustedes estudien la Biblia, que ustedes investiguen, y eso es lo que la Biblia dice que nos va a dar la vida eterna. La Biblia dice, ustedes escudriñan la Biblia porque les parece que en ellas hay vida eterna, dice. Entonces cada vez que ustedes se acercan a su Biblia y la leen y la escudriñan e investigan, por muy simple que sea su tema, ¿saben qué está sucediendo? Vida eterna están encontrando. Amén. Pero se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo a veces preferimos lo terrenal, amén, a lo espiritual. Yo le decía a mi mami uno de estos días, en base a lo que me decían los hermanos de la zona 6, mire, no es por nada, le digo, pero al menos yo, el tiempo que he estado en las iglesias, cuando me congregaba, nunca estuve en una iglesia que hiciera algo similar. Quizás las hayan, quizás no, yo no sé. Pero al menos nunca he estado yo en una congregación que haga algo similar, que se preocupe porque la gente llegue a desarrollar su liderazgo. Amén. Y eso que he estado en iglesias para mí muy buenas. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una bendición de que yo me he preocupado por eso, porque como yo se los he dicho, y se los decía cuando les dije lo de mi nombre, porque yo creo, mis amados hermanos, que todos tenemos las mismas capacidades, pero simple y sencillamente algunos las desarrollamos solos y otros necesitamos que nos den un empujoncito. Amén. Si ustedes quieren, yo los empujo. Voy a empezar a hacer ejercicio y les doy un buen empujón. Amén. Pero me están entendiendo, hermanos, que como líderes no podemos desobedecer las órdenes de Dios, ¿o sí? No. Y obviamente como líderes tampoco podemos desobedecer las órdenes de un líder que tengamos por encima. Amén. Miren, con las hojas que ustedes nos dieron hace algún tiempo, hermanos, no crean que esas hojas se quedaron en el olvido. Ya está el listado. Los vamos a empezar a llamar uno por uno para que ustedes empiecen, a fluir en lo que quieren servir, pero 2, también ya el Señor me ha hablado para empezar ya a nombrar lo que son líderes directos de áreas directas. Amén.
Entonces, mis amados hermanos, ustedes van a tener que reconocer al líder que se imponga en esa área. ¿Por qué? Porque esto es ilógico, hermanos. Humanamente es ilógico que en la iglesia hayan 24 áreas y que yo sea el líder de las 24. ¿Puedo? No puedo. Amén. Para eso necesito de cada uno de ustedes. Amén. Pero eso sí tendrán que entender, hermanos, que los líderes o liderazgos que Dios vaya entregando desde ya, los van a tener que reconocer. ¿Saben por qué? Porque si Dios los impone por medio de mi persona, los van a tener que reconocer, les gusten o no. ¿Por qué? Porque el líder, mis amados hermanos, que no es obediente al momento de reconocer liderazgos o ministerios, ¿saben qué sucede? Le cae lepra. ¿Manda? Bien, le cae lepra. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Vamos al número 10. Ahora en el 6:21. El punto número 10 es: su obediencia se ve recompensada con milagros de Dios en su vida. O sea, un líder tiene que tener obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia se va a ver recompensada con milagros de parte de Dios en su vida. Dice el versículo 21 del libro de Jueces, capítulo 6: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pregunto, hermanos, ¿es común ver ángeles? No es común. Amén. Pero ¿saben por qué no es común? Escuchen esta otra pregunta. Ya ustedes me dijeron que no es común ver ángeles. Y les hago otra pregunta. Como hijos de Dios, ¿debería de ser común ver ángeles? ¿Y por qué entonces no es común ver ángeles? Porque nosotros, como lo decía Jonathan, a veces estamos llenos de inmundicia. ¿Para qué fueron dejados los ángeles? ¿Para qué existen los ángeles? El mismo significado de la palabra ángel nos lo dice. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Son mensajeros. La palabra ángel eso significa, mensajero. Entonces los ángeles son mensajeros, obviamente tienen un montón de funciones, pero el significado de la palabra ángel es mensajero. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿debería ser común para nosotros ver ángeles? Sí, y la pregunta es: ¿y por qué no es común para nosotros ver los ángeles? Exacto. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más por lo terrenal que por lo espiritual. ¿Manda? ¿Por lo natural? Exacto, que es por lo sobrenatural. Mis amados hermanos, nosotros deberíamos de tener constantemente visitación y aún ministración de ángeles. Y tener gente que dé testimonio de que los han visto. Levántame la mano así sinceramente. ¿Quién ha visto ángeles? Bueno, uno. Ajá. Amén. O sea, dos. ¿Quién más? ¿Quién más ha tenido una experiencia así? Nadie más, hermanos. Tres. ¿No? Bueno, yo he visto ángeles. Y los he visto varias veces. Cuatro. ¿Y ustedes creen que los ángeles nos quieren visitar solo a nosotros cuatro? Pero ¿saben por qué no nos visitan? Porque muchas veces tenemos miedo. Ustedes ven en la Biblia un modelo, del miedo en los padres de Sansón. Se les apareció el ángel de Jehová y ellos pensaron que se iban a morir. ¿Y por qué saben por qué tenemos miedo? Porque los ángeles habitan en regiones celestes espirituales. Y nosotros habitamos en regiones celestes pero terrenales. Entonces hay una diferencia entre el lugar que ellos habitan y el nuestro. Pero nosotros también deberíamos de habitar en lugares celestiales.
Amén. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué la intercesión? ¿Para qué es el ayuno? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué estamos siendo formados como líderes? Para buscar más, pero por lo que estamos hablando es para poder actuar y hacer cosas sobrenaturales. ¿Ustedes creen que naturalmente uno de estos pequeños que ha predicado nos podrían enseñar algo? Naturalmente. Pero naturalmente, no. Si así lo hacen, ¿por qué es? Porque Dios pone palabra en sus labios, los llena de valor y se paran y nos predican. Por eso nos enseñan. Amén. Porque el ojo natural, aún de mí lo han dicho, que ¿qué les voy a enseñar yo si soy un patojo? Yo no soy tan patojo, pero guapo sí. Amén. Imagínense, si lo han dicho de mí, ¿qué no dirán de estos pequeños? Ajá, o sea que a esa iglesia si van, a lo que les van a enseñar es a jugar 5, van a decir, a jugar trompo. Amén. Entonces, ¿por qué es que ellos nos enseñan? Porque, hermanos, tenemos que creer nosotros en las cosas sobrenaturales, pero la pregunta es, ¿por qué nos da miedo lo sobrenatural? ¿Por qué nos dan miedo los ángeles? ¿Saben por qué? Porque a nosotros como líderes nos da temor esa esfera, nos da temor lo sobrenatural. Y la Biblia nos muestra que como iglesia deberíamos de movernos en lo sobrenatural cada vez. Amén. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos han tenido visiones? Una visión no es un sueño. Una visión es estar uno despierto y ver que las cosas pasan. Amén. Una. Solo una aquí. 2, 3, 4, 5. Ahí ya va un poquito más. Ahora, ¿cuántos han tenido sueños? Animados y dormir si les gusta, ¿va? ¿Sí? Las visiones, mis amados hermanos, también son dimensiones que nosotros deberíamos de tener constantemente. ¿Amén? Bueno, apúntamela y después te la respondo. Vamos a la número 11, nos toca, ¿verdad? Un líder es un hombre que ha decidido levantar un altar y una obra para Dios. Vean, aquí está lo que les acabo de decir. Se los vuelvo a leer. Un líder es una persona, es un hombre que ha decidido levantar un altar y una obra para Dios. Vuelvo a leérselas. Un líder es un hombre que ha decidido levantar un altar y una obra para Dios. Antes, lo vamos a ver en Jueces 6:24. Antes de leer la cita les quiero preguntar y quiero que me respondan así, en 2 palabras o en una. ¿Qué entienden ustedes por levantar altar? Ya van 2 palabras. Oración. Adoración. Bueno, me va a pensar alabanza. Amén. ¿Por qué? Porque para eso es un altar. ¿Saben qué? Mis amados hermanos, ustedes y yo, si lo tienen, pues los felicito. Deberíamos de tener un altar en nuestras casas. Obviamente no un altar ahí con las imágenes de aquí, de allá y las candelas y el agua y todo eso. No, ese no es un altar. Es una puerta abierta a los demonios. Amén. Pero deberíamos de tener, eso sí, un lugar específico en nuestra casa. ¿Para qué? Para orar, para adorar. A veces solo para ir a llorar, pero debería de estar. Amén. Miren, dice la Biblia en el libro de, no me acuerdo si es Primera o Segunda de Reyes, pero habla de que había una mujer que dice que veía pasar al profeta. Pero siempre que lo veía pasar, dice que esa mujer sentía como que carga por el profeta y dijo, le habló a su esposo, le dijo, mira, le dijo, yo quiero que le hagamos una casa al profeta. Ahí está, Segunda de Reyes 4:8, gracias. Es Eliseo, ¿verdad? Ajá, es Eliseo. Segunda de Reyes 4:8, ahí lo pueden encontrar lo que les voy a decir. Y dice la Biblia que esta mujer sentía carga por colocarle y edificar una